Gloria a nuestro Dios, hermanos. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, hermanos. Vamos a leer del 1 al 8. Yo leo el primero, ustedes el segundo y concluimos ahí en el número 8. En Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 8. Gloria a nuestro Dios. Grande Dios. Veamos, hermanos. Dice Primera de Pedro 2: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por la cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon han venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siempre desobedientes, a la cual fueron también destinados. Amén. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia y por tu presencia. Gracias, Dios, por la bendición de estar aquí en este lugar, para adorarte, para bendecirte. Te adoramos, te bendecimos y te engrandecemos. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu de venganza que quiera venir en contra de nosotros. Lo atamos y lo echamos fuera de este lugar. No tiene parte ni suerte. En este momento compartimos la palabra que venga a ser un aliciente para nuestras vidas, para seguir adelante. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema en esta mañana, hermanos, que habla el apóstol Pedro, habla de un pueblo santo. Es la lección de esta mañana. Un pueblo santo, hermanos. Hemos estado hablando, hermanos, de cómo Dios quiere al pueblo apartado del pecado, apartado de la maldad, que viva en santidad. Es lo que Dios está requiriendo al pueblo, hermanos, que nos apartemos de todo lo que el mundo ofrece. Que vivamos una vida que agrade a nuestro Dios, que sea conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. Servimos a un Dios santo, dice el escritor. Y Él nos ha llamado a su pueblo a ser santos. Es el llamamiento que ha hecho Dios. Eso suena como un simple mandato. Pero vivirlo en la cultura actual es más difícil de lo que parece. Todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor, hermanos. El mundo, lo que está viviendo, el mundo, lo que está haciendo, es difícil, hermanos. Pero no es imposible. Si bien la santidad ciertamente nos lleva a un cambio de comportamiento, Dios pide la santidad que viene del corazón. Dios está pidiendo una santidad que viene del corazón, de nuestra relación con Él. Es lo que Dios está buscando. Esta santidad afecta a cada área de nuestras vidas. ¿Qué es lo que nuestro corazón desea? ¿Qué nuestro corazón anhela? Anhelamos estar ante la presencia de Dios, gozarnos en la misma presencia aquí en el templo, con las alabanzas, con la adoración, con la palabra. Es un deleite, hermanos. O debe ser un deleite para nosotros estar aquí en la casa de Dios. Deleitarnos con su palabra. Estar en medio de su presencia. Dios lo que está enseñando, que Él nos ha llamado a vivir una vida de santidad. Él nos ha llamado a vivir una vida que agrade a Él. No lo que nos agrade a nosotros, que agrade a nuestro Dios. El texto dice: yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que dice:
que os tengáis. ¿Qué es lo que la carne quiere? La carne quiere en esta mañana dormir hasta las 12 del mediodía. Es lo que la carne quiere. ¿Por qué cree que no vienen? Porque la carne quiere descansar. La carne quiere dormir. La carne quiere quedarse acostada ahí en la cama. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, gime lo de Dios. Lo espiritual, nuestra alma está pidiendo a Dios. Pero sin embargo nuestra carne quiere estar acostadota, haciendo nada. Por eso dice, en santidad afecta cada una y área de nuestras vidas. Por eso dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuántos batallaron para llegar en esta mañana? ¿Cuántos batallaron y no llegaron con el cuerpo? La carne no quiere, la carne quiere dormir, descansar, comer, pasearse, andar de compras. Es lo que la carne quiere. Pero nuestra alma está pidiendo lo de Dios, lo santo, lo divino. Pero sin embargo, nuestro cuerpo no quiere. El cristiano debe vivir como ciudadano del reino de Dios, no del reino de este mundo. Es lo que nos enseña el tema central en esta mañana. Es lo que debemos entender, comprender y entender en esta mañana. El cristiano debe vivir como un ciudadano del reino de Dios y no del reino de este mundo. Esto es lo que debe quedar claro en esta mañana. El concepto de santidad que tenemos nosotros puede parecer olvidado en nuestra cultura actual. Muy santo, muy santo. ¿No nos han dicho así? Ah, sí, muy santo. Sí, porque el santo de Israel vive en mí. Jesús vive en mí. La santidad puede parecer olvidando en nuestra cultura actual. Las películas, la televisión y otros medios a menudo utilizan escenas sugerentes, insinuaciones y más. Las normas de lo que se habla y el comportamiento de los ámbitos públicos están mucho menos restringidos que en el pasado. ¿Qué vemos hoy? Antes tantas cosas los prohibían, los vetaban. No podía salir a la luz pública, no podía salir en televisión. Ahora ¿qué? Todo lo enseñan, todo lo ponen, especialmente las redes sociales que tenemos. Todo podemos ver, todo lo que está sucediendo, todo lo que hace, todo el pecado, toda la maldad. Mire, ponen cosas malas, millones y millones y millones la miran. Pongan algo hermoso en la palabra, poquitos. No hay quien quiera mirar lo de Dios. Pero en cambio el pecado, la maldad, la inmundicia lo ponen y todos quieren verlo. Pero ponemos algo de la palabra, un buen pensamiento de Dios. Pueblo, busca mi santidad. Pueblo, humíllate. Pueblo, busca a Dios. Nadie le quiere dar un like. Nadie le quiere dar una aprobación. Nomás lo brincan, lo pasan. Es triste, pero es lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. No nos debe sorprender la condición de impiedad de nuestra sociedad. Aquellos que no siguen a Cristo ciertamente no seguirán su palabra. Sin embargo, la condición de la sociedad es una razón más de los cristianos. Consideremos que dice la Biblia acerca de ser santos y vivir un estilo de vida santo. Lo que Pedro escribió en las Escrituras puede ayudarnos a comprender qué es vivir en santidad. Que podamos comprender qué es vivir en santidad. Por eso dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acercaos, 2:4, acercaos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Que dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Qué es lo que está enseñando el apóstol Pedro?
acercaos a la piedra viva. Acercaos a él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Y este mensaje que da Pedro debe aplicarse al día de hoy. Acercaos a la piedra viva. ¿Quién es esta piedra viva? Es Cristo, a cual el hombre la ha desechado, al que el hombre lo ha ignorado, al que el hombre no quiere buscarle. Por eso dice el apóstol, desechada ciertamente por los hombres. La mayoría de la humanidad no quiere saber nada de Dios. La mayoría del hombre no quiere saber de buscarle, de vivir en santidad, de vivir una vida conforme a su palabra. Queremos vivir como vive el mundo. Lo que toda la gente hace es lo que queremos hacer. Cuando tenemos que vivir una vida agradable delante de nuestro Dios. Es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Acercaos a él, piedra viva. Acercaos a él. Pedro se refirió a Jesús como una piedra viva, rechazada por algunos, pero preciosa a los ojos de Dios. El hombre desechó a Jesús. El hombre lo desechó hace 2000 y cuántos años. Y aún hoy en nuestros días el hombre lo sigue desechando. El hombre, hermano, no quiere buscar a Dios. El hombre no quiere postrarse a Cristo. El hombre no quiere buscar la santidad de Dios. Isaías escribió que Dios ha puesto una piedra angular en Sión. Isaías 28:16. Que Dios ha puesto una piedra angular en Sión. Pedro relacionó a Sión con su audiencia. Se imaginó a los cristianos como piedras vivas. Recuerde que dice la palabra que si nosotros no hablamos, hablarían las piedras. Y Pedro compara al pueblo de Dios como piedras vivas, que estando siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué dice el terminal 4? Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por el hombre, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. ¿A quién está hablando? A la iglesia. Nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ofrezcamos, hermanos, palabra de alabanza, de adoración, que bendiga el nombre de Dios y que su nombre sea exaltado. Es lo que nos dice el apóstol Pedro, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué es lo que le ofrecemos a Dios, hermano? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestro Dios? Jesús es la piedra angular de esta casa. La piedra angular forma la base sobre la cual se mide y construye toda la casa. Piedra angular también puede tomarse como piedra clave, la piedra principal, que forma el centro de un arco y que soporta un peso mayor que los demás. Piedra puede soportar sobre sí mismas. Sin embargo, para aquellos que no creen en Jesús, Él es una piedra de tropiezo. La incredulidad es un obstáculo que hace que el incrédulo siga en el camino de pecado. ¿Qué dice el 5? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado o no será confundido. El que cree en él no será confundido, hermanos. Por eso dice que pongamos nuestra fe en el autor y consumador, que es Cristo Jesús. Porque si ponemos nuestra fe en el hombre, nos van a confundir, nos van a engañar. Por eso es necesario que pongamos nuestra fe en Cristo, hermano. No importa lo que la gente hable, no importa lo que el mundo diga, yo sé en quién he creído y aún mi Redentor me levantará del polvo, dijo Job. Aún del polvo me levantará. Yo sé en quién he creído. ¿Sabemos usted y yo en quién hemos creído? ¿Quién es nuestra piedra angular? ¿Quién es nuestra piedra preciosa? Es Cristo Jesús, que reina aquí, hermanos. Y mora en nosotros, porque le hemos recibido. Y porque nos hemos recibido, esa santidad está en nosotros, apartándolo de la inmundicia, apartándolo de los pecados. Porque día con día, hermano, no estamos exentos. La tentación viene, la inmundicia viene a tratar de impedir de que vivamos en santidad, de que vivamos una vida que le agrade a nuestro Dios. Por eso Dios nos llama la piedra preciosa, la piedra viva. La piedra preciosa es el ángulo, es Cristo. Y nosotros somos las piedras vivas que vamos construyendo el templo. Aquí nos enseña que la incredulidad es un obstáculo. Porque dice, hay piedras de tropiezo y roca que hacen caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. ¿Cuánta gente usted y yo le hemos invitado a la iglesia? ¿Cuánta gente les hemos hablado de Dios? ¿Cuánta gente hemos orado por ellos? ¿Y cuántos de ellos están aquí en el templo agradecidos con Dios? Díganme, ¿cuánta gente nos pide oración? ¿Cuánta gente nos pide que intercedamos por ellos? Pero ¿cuántos de ellos vienen a la casa de Dios a decir gracias a Dios porque ha sobrado en mi vida? Queremos la bendición, pero no queremos al que bendice. Queremos los privilegios, pero no queremos a aquel que nos da los privilegios. Aquel que ha sido santo y nos ha llamado santos. Queremos todo lo demás, pues no queremos al que lo da. Y para poder recibirlo, necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Al que da todas las cosas. Ese es el Salvador. A Cristo, la piedra angular, la piedra preciosa que desecharon los hombres. Y la siguen desechando, hermanos. Como dice por ahí la palabra. Piedras preciosas, hermano. Echándole esas piedras a los puercos. ¿Qué tal, hermanos, si le echamos perlas a los puercos? ¿Qué es lo que van a hacer? Las van a enlodar, a ensuciar. Porque no saben qué es. No saben valorar realmente lo que es la palabra, lo que es la salvación, lo que es la santidad, lo que es vivir en comunión con Dios. La gente no entiende, la gente no capta, no recibe que realmente hemos sido escogidos de Dios y hemos nosotros desechado. Así como el pueblo de Israel, hermanos. Dios lo escogió. ¿Y cuántas veces se volvió atrás al pecado, a la inmundicia y a la idolatría? Que Él quiso acabar con el pueblo completo, sino por la intercesión de Moisés. ¿Cuánto pueblo en nuestros días, hermanos, está destinado a la muerte por desobedecer la palabra de Dios? Por no creer en la palabra, por no sujetarse a Dios, por no vivir conforme a sus mandamientos. Como dice, la incredulidad es un obstáculo que hace que el incrédulo siga el camino del pecado y está sujeto a las consecuencias del pecado. ¿Qué dice la palabra? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna.
Por eso es necesario que entendamos, somos un pueblo santo porque somos las piedras vivas que Jesús ha elegido para que seamos parte de su pueblo. Pueblo escogido también dice, en 1 de Pedro 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Dice, la conjugación pero, nos informa que comienza un contraste entre 1 de Pedro 2:9 y Pedro describe el pueblo de Dios de 5 maneras. La primera, somos linaje escogido. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido. Si bien el enemigo no puede tentarnos o cuestionar nuestro valor, porque somos linaje escogido. No puede tentarnos a cuestionar nuestro valor, porque somos linaje escogido. Dios nos valora y envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para redimirnos como pueblo suyo. Linaje escogido, hermanos. Mire, hermanos, entienda, capte, reaccione. ¿Quién somos en Dios? El enemigo quiere matar, hurtar, destruir. Pero Cristo nos ha dicho, yo soy linaje escogido. Usted pueblo de linaje escogido. Un pueblo que Dios lo ha valorado y ha enviado a su Hijo por nosotros. Lo que el hombre no ha captado, hermanos, ese gran favor que ha hecho Dios de valorar a sus hijos como pueblo escogido. La gente no valora y no entiende, hermano, que somos un pueblo escogido. Y no que podamos más nosotros. Dios les ha dado el privilegio a todos. Pero ¿cuántos han respondido a este llamado que Dios nos ha llamado a ser santos? A vivir una vida de santidad. Queremos lo que esta carne ofrece. El vicio, el pecado, la desobediencia, la diversión, el descansar, el vacacionar, el dormir. Todo lo que la carne quiere es lo que el hombre hace. Pero no hace lo que dice Dios. Busquemos la santidad de Dios. Porque somos un pueblo escogido. Un pueblo, porque vosotros sois linaje. Linaje, la palabra linaje, hermano, es un tesoro. Y no entendemos y no captamos lo que la Biblia dice. Por más, hermanos, que dice, hermanos, les habló al pueblo, les enseñaba a los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los seduceos, todos los maestros de la ley, no pudieron entender y captar, estaban vendados, cegados por el pecado y por la maldad. Por según lo que ellos creían, lo que estaba bien hacer, no lo que decía la palabra. ¿Qué le decía Jesús? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos decían que era la palabra, pero no vivían la palabra. Y así hoy en nuestros días hay mucho pueblo, hermanos, que sabe la palabra, pero no vive la palabra. Conoce el conocimiento, conoce los mandamientos de Dios, pero no viven la palabra. No son hacedores. Por eso dice la palabra, ser hacedores de la palabra. No tan solamente oidores. Oidores olvidadizos. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Por eso dice el segundo, dice, somos real sacerdocio. Pueblo escogido, real sacerdocio. El segundo dice, somos un real sacerdocio con dignidad y posición a través de Cristo. Dios nos da el papel en la adoración y la oración y el ministerio a los demás.
¿Qué dice? Un real sacerdocio nos ha dado el papel de adorarle, de orar y todos los demás ministerios, compartir, testificar, predicar. Porque somos los sacerdotes. El pueblo de Dios dice, linaje escogido y real sacerdocio. Dios nos ha hecho sacerdotes para que hablemos la palabra, para que hablemos la palabra de verdad. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? Callados, no como piedras vivas, sino como piedras muertas. Porque Dios nos ha llamado piedras vivas. Dios ha hecho que somos piedras vivas, no piedras muertas. Pero aquí nos dice, Dios nos dio el papel de adoración, la oración y el ministerio a los demás. Eso es ser un sacerdote. Por eso dice, real sacerdocio nos ha dado Dios al pueblo. Linaje escogido, real sacerdocio. ¿De cómo nos llama Dios, hermano? Un linaje escogido, un real sacerdocio. ¿Y tomamos, hermano, las ventajas que nos da Dios? No. Desechamos. Tiramos las perlas que Dios nos da. Tiramos algo precioso que Dios ha puesto en nosotros. Lo desechamos. Y dice, por tercero, ¿qué dice? Como una nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La nación santa, dice, la palabra santa indica separación del pecado y dedicación y consagración a Dios. Pero ¿dónde está la consagración a nuestro Dios en la iglesia en hoy en nuestros días? Hoy domingo pudiendo estar la iglesia llena. ¿Dónde está la iglesia, hermanos? Claramente dice la palabra. ¿Y qué cree, hermanos? No me extraña, porque estamos viendo el cumplimiento de la palabra. Lo triste es que yo mismo estoy siendo parte para que se cumpla. En vez de decir, me congrego, busco a Dios, no. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, y hay muchos fríos que no quieren congregarse, no quieren despertar del sueño y están cumpliendo la palabra. Porque Cristo, hermano, yo leí esta mañana la porción cuando vinieron a arrestar a Jesús. Es la porción que estaba leyendo esta mañana. Vinieron a arrestar a Jesús. Y cuando el discípulo saca su espada y le mocha la oreja al soldado, ¿qué le dice Jesús? Guarda tu espada, deja que se cumpla la palabra. Yo podía haber dicho a Dios, mándame una legión de ángeles para que me cuide y me rescate, y los hubiera enviado, pero aquí estoy para cumplir la palabra. ¿Cuánta gente, hermanos, está siendo parte del cumplimiento de la palabra simplemente por no querer sujetarse a Dios, vivir una vida que agrade a Dios, una vida de santidad, una vida que agrade? Por eso dice la palabra santa, indica separación del pecado y dedicarse a consagración a Dios. Él nos llama a alejarnos de las prácticas pecaminosas y a vivir en honra y agradar al Señor. Es lo que Dios nos está llamando, a vivir una vida santa. Dejar la vida pecaminosa, hermanos. ¿Qué te ofrece este mundo, hermanos? Es pasajero. Aquí se va a quedar. Y todo aquel que haga las cosas del mundo se va a quedar. No podemos servir a dos señores. O somos de Él o no somos. O vivimos para Él o no vivimos para Él. Es necesario, hermanos, que vivamos una vida conforme a su palabra. ¿Y qué dice? La cuarta. Somos un pueblo adquirido, hermanos. La palabra adquirido aquí se usa en el sentido de ser exclusivamente de Cristo. Adquiridos, somos exclusivos del Señor. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Somos un pueblo exclusivo de Él. Pueblo que pertenece a Dios. Por eso dice,
un pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Le pertenecemos a Él, hermanos. Es lo que Dios nos está llamando, hermanos. Somos un pueblo llamados, hermanos, escogidos para Él. Le pertenecemos a Dios. Pero cuánta gente lo ha rechazado. Por eso dice la palabra: piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Usted cree que Pedro se equivocó? No, él sabía los tiempos. Él fue inspirado por el poder del Espíritu Santo. Y es lo que la iglesia necesita hoy en nuestro día: dejarse inspirar por el poder del Espíritu Santo, para que podamos ver, hermanos, toda obra del enemigo que está tratando de destruir la iglesia, está tratando de acabar con la iglesia. Es cuando usted y yo tenemos que pararnos firmes, hoy más que nunca, atar y reprender. Porque esto es lo que tenemos que estar haciendo como iglesia. El enemigo viene, no con los que son de él, viene contra la iglesia. Los de él ya los tiene, ¿para qué ya son suyos? Ya se los ganó. Quiere perturbar nuestra vida, quiere perturbar nuestra familia, quiere perturbar nuestra iglesia. ¿Cómo se mira? ¿Cuánta gente triste, cuánta gente desanimada está y quiere acabar con la iglesia? Por eso es más que nunca que estemos orando. Velad y orar, dice el Señor. Velad y orar. Somos un pueblo adquirido, quise el sentido de ser exclusivamente de Dios, un pueblo que pertenece a Dios. Y lo dice: somos un pueblo comprado, con posesión especial de Dios. Finalmente nos hemos convertido el pueblo de Dios, aunque antes no teníamos la misericordia de Dios, ahora sí, y este nos ha transformado. Debemos anunciar las virtudes que dice: y vosotros que en otro tiempo, os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, porque no lo éramos. Porque ¿qué dice? A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién? Al que recibió a Cristo como su Salvador. Le ha hecho hijo de Dios. El que ha recibido a Cristo como su Salvador. Debemos anunciar la virtud de Dios. Nuestra vida transformada y la vida de santidad son un testimonio al mundo del amor y el poder de Dios. Dios nos ha sacado de la oscuridad del pecado. Los pecadores están fuera de la familia de Dios, pero por su misericordia pueden pertenecerle. Por la misericordia de Dios, hermanos. Todavía estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios. Hay oportunidad. Porque Él dice que eres paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan a un arrepentimiento. Es lo que dice la palabra. Dios es paciente, hermanos. No es como usted y como yo. Queremos que todo se acabe. ¿Cuántas almas perdidas hay? ¿No tenemos amor por las almas perdidas? A la iglesia se tienen que añadir los que deben de ser añadidos. Va a haber milagros, prodigios grandes. Y el pueblo va a venir a buscarle, llorando, humillado delante de Él. La muerte de Cristo no puede ser en vano. La muerte de Cristo no puede ser por poco pueblo. Va a venir mucha gente, hermanos. Por eso es necesario que entendamos: los pecadores están fuera de la familia de Dios, pero por su misericordia pueden pertenecerle, pueden venir. Por lo tanto, Dios desea que compartamos nuestro testimonio con otros, que invitemos a otros, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. No nos cansemos de invitar. No nos cansemos, hermanos, de declarar la palabra, de decirle a Dios cuán grande es nuestro Dios, hermano. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es digno de recibir gloria, honra y alabanza. Hemos venido para exaltarle, hemos venido para glorificarle, hemos venido para que la gente escuche qué Dios estamos sirviendo, que la gente oiga
que es un pueblo santo por la santificación que vive en nosotros. Un Cristo de poder, un Cristo santo. Él es el Santo de Israel. Tenemos que aprender a recibir su palabra tal y como es. No es echando la palabra. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra la carne. ¿Cuáles son los deseos carnales que batallan, hermanos, contra el alma? ¿Cuáles son esos carnales, hermanos, que batallan? Yo le digo, hermano, la cobija y la cama en esta mañana. Es uno fuerte en este día. La cobija y la cama. No quieren dejar la cobija y no quieren dejar la cama. Pero si le dijera: vamos para la fiesta, hay boda, hay quinceañera, hay que levantarnos temprano para estar en ese lugar, está retirado. Hermano, desde las 4 de la mañana estamos despiertos. Pero para ir para la casa de Dios, hermanos, todavía faltan, no me faltan 30 minutos, 10 minutos me has visto, no, otros 5 llevo. ¡No! Prepárate. Busca de Dios diciendo: prepárame, Señor, que reciba palabra en esta mañana, que sea ministrado por tu palabra, que llene mi alma. No, andamos la carne es lo que dice. Por eso dice: los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores. Pedro describió a los creyentes como extranjeros y peregrinos, que no somos de este mundo. Somos extranjeros y somos peregrinos. Vamos a llegar al reino celestial. La palabra extranjeros indica cómo debemos vernos a nosotros mismos en este mundo. Al igual que los lectores originales de la epístola de Pedro, somos extranjeros. En nuestra cultura somos viajeros de paso. La palabra peregrino también indica vivir en una cultura que no es la propia. Nuestro verdadero hogar está en el cielo y no pertenecemos a este mundo ni a esta cultura. Nuestro reino, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí vamos de paso, pero nos hemos enamorado de este lugar. Nos hemos enamorado de esta tierra. Cuando aquí nos dice la palabra que somos extranjeros, que somos peregrinos, vamos a pasar y vamos a llegar a un lugar que Dios tiene preparado. Nos estamos deleitando por lo que el mundo mira, lo que el mundo da, lo que vemos en todo pero no, hermano, no somos de aquí. Pertenecemos al reino de nuestro Dios. Por eso dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, dice el apóstol Pedro. Como extranjeros y como peregrinos. Este tipo de convicción requiere que resistamos los deseos carnales que otros aceptan fácilmente. Miren, hermanos, no se quieren levantar temprano. Y dale por lo temprano yo, ¿verdad? No sé por qué estoy por eso. Pero le digo una cosa: en la noche no se quieren dormir. Ya son las 10, son las 11, las 12. Yo he visto gente a mi alrededor. A las 9 de la noche andan prendiendo lumbre para hacer el cenar. Ya son las 10, las 11, están cenando. Y luego el domingo no se quiere levantar temprano para ir a la casa de Dios. ¿Qué dice? Esos deseos chocan con los deseos espirituales y batallan con nuestra alma. Si bien el mal es una fuerza activa operando contra nosotros, podemos evitar conflictos internos innecesarios al rechazar los pecados que provocan esta lucha interna. Esta lucha interna. Mi alma quiere de Dios, mi carne no quiere. Mi espíritu gime, mi carne no quiere. Pero como alimentamos más a la carne, es la que gana
no alimentamos al espíritu, pues pierde, porque el espíritu está débil. Recuerde de cómo les habla a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Identifíquese, léela. Si bien el mal es una fuerza activa operando contra nosotros, podemos evitar conflictos internos innecesarios al rechazar los pecados que provocan esta lucha interna. Pero también enfatizó la importancia de vivir piadosamente. La vida piadosa tiene un impacto real y positivo en este mundo impío, hermanos. Toda la gente que nos mira, toda la gente que nos rodea, tiene un impacto a la gente, hermano, si vivimos como dice la palabra. Si bien los inconversos pueden no aceptar su vida piadosa, incluso burlarse de ella ahora, pero algún día podrían celebrar este estilo de vida. De otras palabras, los impíos pueden algún día convertirse a través del ejemplo de la vida piadosa del creyente. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Que seamos un buen ejemplo a aquel que nos rodea, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre aquel que no conoce de Dios, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En el día que os conozcan a Cristo, realmente van a decir y valorar la vida que vivíamos nosotros, a la cual ellos ahora van a empezar a vivir. Por eso nos dice la palabra que seamos, el apóstol Pedro, que seamos un buen ejemplo, hermano. Que vivamos una vida que agrade a nuestro Dios. Una vida que agrade realmente a nuestro Dios, que dice, como a malhechores de vosotros, como a malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es necesario, hermano, que entendamos. Dios está llamando al pueblo a vivir una vida que le agrade a Él. Deje el cansancio, hermanos. Deje la tristeza, deje todo. Levántese. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz, dice Isaías. Levántate, resplandece porque ha llegado tu luz. Por eso es necesario, hermano, que entendamos que hoy más que nunca Dios está llamando a un pueblo a vivir en santidad, a vivir conforme a su palabra, a ser un testigo, ser un ejemplo, hermano. ¿Para qué, hermano? Para que aquella gente que nos vea un día también le glorifiquen por nuestro ejemplo. Si vivimos como ellos, ¿cómo podemos llegar a sus corazones? Por eso, y más que nunca, yo le animo y le digo, viva conforme la palabra. Ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, y hacia el rey como superior, y a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los ojos que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, y como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Es lo que dice el apóstol Pedro. Pero dice el escritor, Pedro comentó sobre la relación del cristiano con el gobierno. Allí en 1 de Pedro 2, 13 al 17, el llamado a los creyentes a someterse al gobierno, conscientemente de que el gobierno de su época se oponía al cristianismo. De que nos sujetemos, y en cambio en ellos mismos, en su tiempo, en su época, el gobierno se oponía al cristianismo. Llamados a los creyentes a someterse al gobierno. Esto puede ser difícil, especialmente si nuestra fe está en conflicto con los principios del gobierno. Los cristianos se enfrentan persecución en muchas áreas del mundo. Ahorita, hermano, en varios países hay persecución al cristiano.
¿Cuántos de nosotros estamos orando por ellos? ¿Cuántos de nosotros estamos pidiendo que Dios los guarde, que Dios los proteja? Por todo aquel que está sufriendo persecución. No tenemos la libertad ahorita, pero ¿qué va a suceder más adelante? No sabemos. Por eso es necesario que empezamos a interceder, para que después intercedan por nosotros. Los cristianos se enfrentan persecución en muchas áreas del mundo. Sin embargo, el llamado de Dios es que le honremos con nuestra vida a Dios. Lo que significa respetar debidamente a los gobiernos, aunque sea difícil, tales realidades de obligarnos a orar por la iglesia perseguida. Nos debemos sentir obligados para orar por aquella iglesia que ha sido perseguida el día de hoy. ¿Cuánta iglesia, hermanos, ha sido muerta, quemada, golpeada, apedreada con palos simplemente por servir al Señor? Simplemente, hermanos, yo recibí un mensaje esta semana de un predicador de China, hermanos. Después de predicar en un estadio el mensaje de salvación a más de 1,000 personas, lo arrestaron por predicar el evangelio. Pero cumplió, dio el mensaje de salvación, dio el mensaje de salvación a 1,000 personas, y después que terminó fue arrestado. Esto es lo que están viviendo algunos países. Por la iglesia necesita orar, la iglesia necesita interceder por aquellos que están sufriendo persecución en estos últimos días. Es necesario que busquemos a Dios. Es necesario que intercedamos por aquellos que han sido perseguidos. ¿Cómo sabemos cómo someternos a una autoridad impía y cuándo resistirla? Nos sometemos a las autoridades excepto cuando las leyes nos inducen a desobedecer a Dios. Ahí no podemos. Cuando la ley nos induzca a desobedecer a Dios, no podemos cumplir. Escuchen, la voluntad de Dios es que cumplamos las leyes. Al hacer el bien, podemos silenciar las muchas críticas que pueden venir contra nosotros. Pedro también llamó a los creyentes a vivir libres de la esclavitud del pecado. Muchos piensan que la libertad es vivir caprichosamente. Sin embargo, para el cristiano significa ser libre del pecado y libres para vivir para Cristo. No vivir caprichosamente, sino vivir libres para el Señor. Esta libertad no justifica la mala conducta, como evadir el pago de impuestos o no mostrar el debido respeto a la autoridad. Tenemos que cumplir, tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que obedecer. ¿Cuánto pueblo roba al gobierno? ¿Por qué cree, hermanos, que el gobierno nos quita antes de que lo caiga en nuestras manos? Porque sabe que el hombre no le va a pagar. El hombre roba a Dios. ¿Por qué cree? Su número social, su retiro, todo se lo quita. Porque sabe que si lo pide usted no lo va a dar. Lo va a gastar. Porque así es el hombre, hermanos. Gana $100 y gasta 150. Se gasta todo el cheque y se quedó endeudado 50. Así somos. Ganamos 200 y gastamos 300. Es triste, hermanos. Por eso el gobierno, antes de que caiga el cheque en mi mano, ya recogió lo de él. Así no lo podemos robar. Y aún muchos le hacen tranzas. Y aquí nos está diciendo, hermano, esta libertad no justifica la mala conducta, como evadir el pago de impuestos o no mostrar lo debido respecto a la autoridad. ¿Se acuerdan cuando tentaron a Jesús, aquellos hombres? Le enseñaron la moneda. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué hay en la moneda? César. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que le dijo, paga tus impuestos y págale a Dios también lo que debe. Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Pues le dice aquí, viva en sumisión y en libertad, pero cumplamos
con lo que tenemos que cumplir aquí en la tierra. ¿Se acuerdan cuando vinieron a pedir los impuestos a Cristo y a sus discípulos? ¿Y qué le dijo Jesús? Mira, vete a pescar y ahí sacas el primer pez, ahí vas a sacar la moneda, ahí pagas los impuestos míos y los del todo. Y fue y sacó el pescado, sacó la moneda y pagó sus impuestos. ¿Nos dejó un ejemplo el maestro? ¿Y nosotros queremos robar? ¿Nosotros no queremos cumplir? ¿No queremos obedecer? Cuando nos dice, cumplamos. Por eso dice, hemos sido libres. Sin embargo, para cristianos significa ser libres del pecado, no libre de otra cosa. Libre para vivir en Cristo. Esta libertad no justifica la mala conducta, como evadir el pago de impuestos o no mostrar el debido respeto a las autoridades. Es lo que nos está enseñando todo esto el apóstol Pedro en esta carta, primera de Pedro, capítulo 2. Y sigue todavía, hermanos. No termina ahí. Si vemos en el primera de Pedro, capítulo 3, ahí vamos a concluir ya con los últimos dos. Primero 3, del 1 al 7, dice: asimismo vosotras mujeres, habla Pedro, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, pero no del cuello, hermanos. Porque hay muchas que están sujetas del cuello del marido, no lo dejan hacer nada. Asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, dice, sean ganados sin palabra por la conducta de su esposo. Considerad vuestra conducta casta, respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino dice de lo interior, de lo interno, el corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué le dice? No de peinados, no de vestidos, no de plata, de oro, sino del corazón. Que sean tus adornos sino lo interno, el corazón de incorruptible, de ornatos de un espíritu afable, apacible, que sea de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pero dice el 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que Dios escuche nuestra oración. Por eso dice, Pedro también proporcionó enseñanza a las parejas casadas. Primero se dirigió a la esposa. Indicó que cada una se sometiera a su esposo. Esto es ajuste voluntario de las acciones en respuesta a una autoridad que se reconoce como adecuada. Por lo tanto, un cónyuge no debe tratar al otro como inferior o menos importante. Si el esposo no es cristiano, la conducta de su esposa debe atraerlo a la fe. Conducta se refiere a nuestra manera de vivir. ¿Cómo vivimos? Como señaló Pedro, la belleza interior es más valiosa que los adornos externos. La belleza interior, es más valiosa que la de afuera. La matriarca del Antiguo Testamento, Sara, es un ejemplo para las esposas cristianas. Sara siguió el liderazgo de su esposo. Abraham, a pesar del miedo que tal vez sintió, la mujer que supera el miedo con fe, hace lo recto ante los ojos de Dios y es considerada hija de Sara. El versículo 7 examina la responsabilidad del esposo. La palabra más frágil es una referencia a la fuerza física, no a la fuerza del carácter. Un esposo
que no respeta a su esposa no es maduro en la fe, y esta falta de respeto puede obstaculizar su oración, su comunión con Dios. Es lo que nos enseña el apóstol Pedro. Es un obstáculo. Por eso es necesario, como dice el 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como cohereda de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto nos enseña sumisión en el matrimonio, sumisos, sujetos, pero no tomando ventaja el uno al otro, sino en comunión, acuerdo. Es lo que nos dice la palabra del apóstol Pedro. Y por último, 1 de Pedro 3, 8 al 9, que dice, finalmente dice, sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredásemos la bendición. ¿Qué dice, hermano? Finalmente nos dice. A veces definimos la vida cristiana por el tiempo que dedicamos a la lectura, a la Biblia, a la oración o a la iglesia. Pero estas cosas representan solamente externas y fruto de la vida cristiana. El crecimiento espiritual exige que la influencia de Cristo en nosotros se vea en nuestra relación con los demás. Del que nos rodea, del vecino, del amigo, del semejante. Los creyentes deben ser de un mismo sentir. Esto no significa que sus pensamientos sean siempre uniformes. Más bien se refiere a un compromiso con la unidad. ¿Qué dice el salmista? Claramente, unidos. Esto no significa que sus pensamientos sean siempre uniformes, más bien se refiere a un compromiso en la unidad, la compasión y el amor mutuo. Esto sucede conforme las personas se esfuerzan por conciliar sus preferencias y diferencias. Entonces emergen cualidades de empatía, amor, compasión y humildad. ¿Qué tenemos que hacer? Claramente nos dice, no devolviendo mal por mal. El que me la hace, me la paga. Eso no está correcto. El que me hace un daño, le pago con otra. Eso no está correcto. Dios me está enseñando claramente, amados fraternalmente, misericordiosos y amigables. Nos pueden dañar, pues no podemos tratarlos mal. Tenemos que ser ejemplo. ¿Cuántas veces a Jesús lo rechazaron? ¿Qué fue lo que hicieron a Jesús antes de crucificarlo? Lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron. Pero sin embargo, ¿qué dijo? Perdónales, porque no saben lo que hacen. Dios mostró amor y misericordia. Por eso es necesario que usted y yo, como hijos de Dios, nos aprendemos a amarnos los unos a los otros. Sigamos el ejemplo que el Señor nos dejó. Una vida cristiana debe estar fundada en el amor, en la gracia y en el favor de nuestro Dios cada día. Por eso dice, amados fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredáis la bendición. Esto es lo que nos enseña en esta carta el apóstol Pedro. Pedro nos enseña quién somos, que seamos santos, cómo vivamos, cómo representemos al Señor en esta tierra. Dios quiere que apliquemos las verdades de esta lección en nuestro hogar, en nuestra iglesia, y aun cuando sea difícil, Él nos dará la fuerza
para hacer su voluntad. Memorice Pedro 2:9, hermanos. Dice el escritor: ¿quién somos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. ¿Qué nos recomienda? Memorice 1 Pedro 2:9 y reflexione sobre cómo puede vivirlo en su vida diaria. Ore diariamente por los líderes y por su gobierno. Busque una manera de mostrar el amor de Cristo a alguien en esta semana. Es lo que nos deja el escritor que hagamos en esta semana. Apréndase ese versículo, porque el próximo domingo se lo voy a preguntar. Apréndatelo. ¿Quién somos? Una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido, que nos llamó, hermano, de las tinieblas a una luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos que aprenderlo para conocer quién somos en Dios, hermano. Sepa quién es: un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay muchas palabras, hermano, que son hermosos versículos que tenemos que aprenderlos para meditar en ellos y saber quién somos en Dios. Y que nos dice también que oremos por los líderes, por el gobierno, y también le hablemos a alguien del amor de Cristo. Así que, hermanos, tenemos tarea para esta semana. Haga lo que el escritor nos dice y va a haber una diferencia en su vida. Póngase de pie conmigo en esta mañana y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia, para darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu presencia, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de estar aquí reunidos en esta mañana para hablar tu palabra. Espero, Señor, que esta palabra llegue a los corazones de aquellos que me están escuchando ahí en su hogar en esta tarde. Aquellos que van a escuchar este mensaje en esta tarde en su hogar, te pido, Dios, que toque esta palabra, que quebrante esta palabra, que sean hacedores de ella y no tan solamente oidores. En este momento intercedo por cada uno que está aquí y por aquellos que están en sus hogares, Padre. Envío la palabra de bendición, envío la palabra de restauración, envío la palabra de sanidad, de liberación, de protección. A tu reprendo tu espíritu de venganza que venga en contra del pueblo de Dios. A tu reprendo tu espíritu de enfermedad, tu espíritu de tristeza, tu espíritu de virus, tu espíritu de cosa maligna. A tu reprendo todo espíritu de venganza que venga en contra del pueblo de Dios. En el nombre del Cordero, en el nombre de Cristo, en el nombre del Cordero que murió inmolado, que hizo palabra, que por sus llagas hemos sido curados. Por las llagas de Cristo somos sanados. La protección de Dios está con nosotros. El ángel de Jehová campa alrededor de los que temen y los defiende. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén.